porque me va a olvidar. Apocalipsis capítulo 9, el pozo del abismo. Ya miramos en Apocalipsis capítulo 8 que hay una estrella que cae y desbarata la tercera parte, ¿no? Y ahorita la pastora me estaba diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos estar retomando Apocalipsis, ¿no? Y cada una de las cosas necesitamos estarlas retomando porque de repente estamos enseñando una cosa y de repente nos viene otro concepto y que sea distinto como el que me vino de Apocalipsis capítulo 6, verso 2, el jinete del caballo blanco, ¿no? Lo enseñó de una forma, pero ahora viene otra revelación y la estoy viendo. Y la estoy viendo en un ámbito profético y, Dios mío, también puede ser. El pozo del abismo. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces estamos viendo ahí pozo del abismo. Las diapositivas no van a salir ahí, ¿va? Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? No alcanza el cable hasta acá y si lo ponemos más cortito sí se ve. A ver, ¿qué le hace que yo me siente? En lo que compramos mañana. Está abierto para comprar cables mañana de esos. Bendito. Ah, ok, tú vas a ver ahí no sé cómo le hacen estos jóvenes, pero son una maravilla. Son una maravilla los jóvenes de ahora, qué bárbaro. Bendito. Yo discuto mucho con los rancheros viejos, ¿no? Le digo, ¿saben qué? Tenemos que aprender de los jóvenes. Yo sé que hay jóvenes que son diferentes, pero los que le ponen ganas, Dios mío, son una eminencia, ¿eh? Con los vaqueros viejos. A mí no me cuentes. Ok, la siguiente diapositiva dice, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. De eso está tratando Apocalipsis. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. O sea, no se van a morir. Van a estar sufriendo ahí 5 meses. Aquí la pica un alacrán. Parece que te arrancan la piel así, ¿me entiendes? Y van a querer morirse muchos y van a huir la muerte de esos hombres. Y tenían colas como escorpiones, aguijones, corazas, y nos describe ahí cómo eran. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Me voy a ir hasta hasta ahí, Carlos, hasta bueno, no viene aquí el número de la diapositiva. Ponen ahí una criatura muy fea, ¿no? A donde está una criatura muy fea, ahí. No sé si alguno de ustedes ha visto, a la pastora le encanta eso, a mí no. Le encanta ver los tumores en la gente cuando operan a la gente y ahí está viendo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Le digo, no, dice, me encanta, ¿no? Me saborea esto, dice. Ya me afura que le pone sobre la mesa para cocinar o algo así, ¿no? Pero le encanta a mi mujer ver esas cosas, ¿no? Y me tocó ver unos tumores, me los enseñó y los miré así nada más de pasada porque no me gusta a mí eso. Tumores que le estirpan a la gente, con cabello y hasta con dientes. Entonces, quizá pueda ser que venga una temporada, un tiempo, donde a los hombres les salgan tumores por todas partes. O pueden ser langostas que anden ahí como los chapulines, pero no van a comer la hierba. No se van a alimentar de la hierba. Va a estar feo. Y me voy a ir hasta donde nos quedamos la vez pasada, hasta donde dice Judas
Ahí, a ver si la encuentras ahí. Entonces, estos seres tienen por rey al ángel del abismo, que se llama Apolión, y aquí nos quedamos la vez pasada, ¿no? Y a los ángeles, dice Judas, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada para a los que bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios los ha puesto ahí. Entonces, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué ocurrió allá en Génesis? Los ángeles, la tercera parte de los ángeles abandonaron a Dios, pero de esa tercera parte de los ángeles, de acuerdo al libro de Enoch, como unos 200 dijeron, wow, las mujeres, dijo, serán todas de Nogales, dijo, pero están bellas, están guapas. Tuvieron relaciones con las mujeres y de ahí, de esa relación, salió una generación de gigantes. Los ángeles no fueron creados para multiplicarse, pero ellos quisieron multiplicarse, quisieron hacer una raza nueva y salió una generación de gigantes que, a mi juicio, bueno, a lo que he visto también en el libro de Enoch, eran hombres del tamaño, digamos, de un poste de la luz. Y así los miraban los espías que mandó Moisés. Ya en la época pues, de David vemos que eran de 3 4 metros. Pero imagínate uno de 3 4 metros que pese 600 kilos. Fuertísimos. Que para mí fueron parte de los que construyeron las pirámides, ¿no? Entonces, esos seres, esos gigantes, cuando murieron, su espíritu, porque ellos son espíritus igual que tú, quedó flotando. No pueden estar ni arriba ni abajo, o sea, quedaron en un punto medio. Pero los ángeles que se metieron con las mujeres, esos 200 tipos, fueron encerrados en prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Para que no continuaran violando a las mujeres. Entonces, y los otros están en el segundo cielo, ¿no? Y esos están ahí, contra naturaleza, en prisiones eternas. ¿De dónde lo leyó Judas esto? ¿De dónde lo sacó Judas? El apóstol Judas. Seguramente leía el libro de Jacer y seguramente leía el libro de Enoch, seguramente leyó al rey Salomón y 25 libros más que los del canon sagrado no los incluyeron aquí. Y te van a decir, no, 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 a mí no me vengas con el libro de Enoch, a mí nada más dame los 66 libros. Correcto. ¿Qué puedes hacer? ¿Me entiendes? Entonces, hoy quiero darte Apocalipsis capítulo 9 con una explicación cultural de la época en que se escribió, con el punto de vista de la época en que se escribió, para poder ir entendiendo diferentes puntos de vista, tanto del escritor como de los lectores que había antes. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La Kadosh, en el hebreo, dice, el quinto malaj sonó su shofar y vi una estrella que había caído. ¿Se da cuenta? En tiempo pasado. Del cielo a la tierra y se le fue dada la llave del pozo que conduce al abismo. Entonces, vamos a trasladarnos a la época en que se escribió, hace 2000 años. Juan lo escribió, ya viejo, muy anciano. ¿Qué era el abismo para ese mundo, para el mundo greco-romano? Acuérdate, estaban los romanos dominando el mundo en aquella época, pero influenciados con la cultura helénica. ¿Qué es la cultura helénica? Grecia. Acuérdate que había estado Grecia antes de Roma dominando el mundo. Y se quedaron con toda esa cultura de los griegos porque les pareció muy atractiva. Se quedaron inclusive con el idioma de los griegos porque casi todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Aún los romanos, en lugar de decirlo en latín, escribían en griego, dominaban, les encantaba el griego, les encantaban los dioses griegos también y se quedaron con toda esa cultura. Entonces, ¿qué era el abismo para esa cultura y para el judío? Ahora, el abismo en la Biblia está relacionado con agua, con mar, con las aguas. Abismo así igual a aguas.
Y el libro de Enoc nos habla, cuando ustedes lo lean, tengan la oportunidad, nos va a hablar de las aguas del abismo. Entonces, estamos hablando, fíjate bien, cuando ellos leían, inclusive la cultura griega, los romanos, todas las culturas, los pueblos que no creían en Dios de aquella época, cuando leían la Torá o el Tanakh, los profetas y los primeros 5 libros de la Biblia, cuando ellos lo leían y que leían Génesis 1, 2, ellos sabían que se trataba de una guerra cósmica. Pero cuando nosotros lo leemos, nosotros entendemos que es la semana de la creación. Pero ellos no, porque ellos tenían sus dioses, tenían sus creaciones de acuerdo a sus dioses, muy parecidas a esto, pero con el nombre de sus dioses. Entonces, hablar de Apocalipsis y de cualquier libro debemos nosotros entender en la época en que se escribió y qué era lo que creían ellos para poder entender otro Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, fue después que destruyeron el gran templo de Jerusalén, el templo de adoración del pueblo de Dios. El templo de adoración del templo de Dios, el gran templo que hizo el rey Salomón, es muy importante que sepamos eso, donde ellos adoraban, que estaba en la ciudad de Jerusalén, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Muere Cristo y es levantado al cielo a los 70 años, es decir, no a los 70 años, 40 años después, viene el general Tito, enviado por su padre Vespasiano, y destruye el templo. Ahí se cumple la profecía de Jonás. Jonás fue y predicó y dijo, hey, Nínive será destruida de aquí a 40 días. Lo de Nínive se arrepintieron. Lo de Jerusalén no se arrepintieron. Continuaron con lo mismo. Y a los 40 años viene la destrucción de Jerusalén, del templo y casi de todos los judíos. Son cositas interesantes que necesitamos nosotros conocer. Y al momento los judíos, ¿qué crees? Se quedan sin adoración. Se quedan sin sacrificios porque ellos continuaron haciendo sacrificios todavía. Ahí puse una imagen de la destrucción del templo de Jerusalén y estamos hablando de un caos tremendo. Y ahí, después de eso, se escribe la Biblia. Ahora, cuando tú pones allí o en tu computadora Jerusalén, se te va a poner siempre esa imagen. ¿Y cómo identificas tú a Jerusalén? A Jerusalén la vas a identificar por la cúpula dorada. Quítale la cúpula dorada a esa imagen y no vas a identificar a Jerusalén porque hay muchas ciudades parecidas. ¿Cómo la identificas? Por la cúpula dorada. ¿Qué es la cúpula dorada? Y aparte hay otra mezquita ahí junto a la mezquita de Aqsa. Es el lugar más sagrado de los musulmanes. Tiene 40 kilos de oro ahí el techo. Un templo que no es del pueblo de Dios. ¿Y dónde está ese templo? Donde estaba el templo de Dios. Y antes de ese templo hubo otro templo que más adelante lo vamos a ver. Entonces, destruyen el templo y hay un caos ahí en la ciudad de Jerusalén. Un caos completo. Imagínate, había 7 millones de judíos en esa época. Llegaron y los mataron casi a todos, quedaron 1 millón, casi 1,5 millones, menos de 1,5 millones de judíos quedaron. Un genocidio peor que el de Hitler. Entonces, fue un caos tremendo. Entonces, cuando ellos hablan, por ejemplo, de Génesis 1, 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios nunca crea nada desordenado ni vacío, alguien había creado un caos en el tiempo antiguo, y ellos lo sabían. Tanto los israelitas como las otras tribus sabían que había un caos y que había habido una guerra cósmica ahí, donde el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había vencido. Ahora, en esa época, en la época de los emperadores, cuando se escribe Apocalipsis, está un emperador llamado Nerón, que le dio muerte casi a
todos los apóstoles. Le dio muerte a Pablo, le dio muerte a Pedro, que eran las bases de ahí. Y después vino otro llamado Vespasiano, y ese Vespasiano manda a su hijo Tito, como era el general del ejército, y se ve y toma Jerusalén, vénsela, y viene y destruye el templo. Después de Tito, como emperador, estuvo otro llamado Domiciano, ¿no? Ese es Vespasiano y Tito, emperadores. Así era la figura de ellos porque se hicieron figuras ahí de mármol, no sé qué los hacían. Entonces, Vespasiano captura Jerusalén por mano de su hijo, el general Tito, y destruye el gran templo. Imagínense, ya los judíos no tienen un lugar para adorar, son esparcidos, porque ellos tenían que adorar en el templo. Y Jesucristo se lo dijo a la samaritana. ¿Qué le dijo? Oye, le dice la samaritana, unos dicen que en este monte vamos a adorar, otros dicen que en Jerusalén. ¿Y Jesucristo qué les dijo? Hey, llegará el día en que Dios va a buscar adoradores en qué? En espíritu y en verdad. Y tú estando en tu casa, estando en tu labor, estando en la oficina, estando en el campo, donde quiera tú te postras y adoras a Yahweh, pero en aquella época, olvídate, no podían hacer eso. No contaba su adoración. Ellos tenían que llevar un sacrificio al templo para que se les contara como adoración. Y ahorita ese lugar de adoración quedó una pared ahí, que es la fortaleza Antonia, que dicen que era parte del templo de Jerusalén, pero no quedó ni piedra sobre piedra. Pero es lo más cercano que hay a donde estaba el templo. Entonces, hacen la guerra, vencen a Jerusalén y ellos van a acuñar una moneda, porque era lo que se hacía, una moneda que decía Judea capta, es decir, Judea es capturada. Y empiezan a acuñar esa moneda y a esparcirla por todas partes y todo el mundo compraba con esa moneda y decía, hey, capturamos a Judea, nos pertenece su reino, hemos destruido su templo, ellos ya no tienen Dios porque hemos vencido a su Dios. Imagínate, escuchar eso de los romanos y que lo escuchen los jóvenes judíos. Entonces los judíos no entendían y a la fecha no entienden que la adoración es en espíritu y en verdad, y que ahora nosotros somos el templo. Ellos no lo entienden así. Para ellos lo más valioso es el templo y ellos están esperando la construcción del gran templo. Y les digo una cosa, muchos maestros de raíces hebreas están esperando eso. A mí se me dificulta creer eso. No te voy a decir que sí lo van a construir o que no lo van a construir, porque yo creo que Jesucristo construyó el gran templo que somos nosotros. Y nos lo dice en varias partes que nosotros somos el templo del gran Dios. Entonces, no obstante, estamos esperando la nueva Jerusalén, que es un concepto difícil. Yo lo relaciono con la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Está difícil entenderlo, ¿no? Entonces, ahora los judíos ya no tienen templo y ahora tienen ellos que pagar un impuesto a los romanos para que los romanos construyan un templo a Júpiter. Porque era el dios de los romanos, el dios principal de los romanos. Los romanos tenían muchos dioses igual que los griegos. Pagaban 2 denarios. Así como hoy día, fíjese bien, si usted vive en una de las ciudades de los musulmanes, donde se practica el Islam, a usted le van a cobrar un impuesto para pagar ahí al Islam, porque tú no perteneces a ellos. Igual en aquella fecha, pagaban, los judíos tenían que pagar, y si no pagaban, los mataban. Entonces, era algo terrible tener que pagar para la construcción de un templo pagano, de un dios pagano. Entonces, en la época de los emperadores, tenías que ser leal al emperador, tenías que estar derecho con el emperador. Ahora no. Ahora tú escribes en las redes sociales y empiezas a decir, esa vieja que está de presidente en nuestro México, y empiezas a echar, olvídate, en aquella época no se podía hacer eso. Era terrible hacer eso. Había quienes lo hacían, quienes eran los profetas, podían hacerlo. Y aún así se abstenían de hacerlo. Entonces, el emperador, fíjate, tenías que ser
leal al emperador y adorar su imagen, la imagen del emperador, porque se consideraba que era un dios o como un hijo de Dios, cuando en realidad era la bestia. Entonces, el templo de Yahweh, así más o menos en la figura que te pongo ahí en esa diapositiva, era algo más precioso que eso, ¿no? Pero algo así parecido. Pero ahora ellos están pagando 2 denarios, están pagando impuestos para construirle un templo a Júpiter. Y para poner la estatua de Júpiter en ese templo y que se le adore a esa estatua y obligar a los judíos a adorar a esa estatua de Júpiter, a ese dios de Júpiter, bajo pena de muerte. Entonces, cuando ves que escriben Apocalipsis que los obligaban a adorar a la bestia y adorar su imagen, en esa época estaba aplicado eso. Pero ahora hay que trasladarlo a esta época, que es lo que se está viviendo en esta época. Y es lo que estamos viendo, que una estrella cayó y se le dio la llave del pozo del abismo. Y esa imagen del dios Júpiter, si usted va al Vaticano, y no hace muchos años, que tenía una inscripción abajo que decía Júpiter, pero ellos le dijeron que era San Pedro. Son detallitos que tenemos que ver. El quinto Malach sonó el shofar y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo que conduce al abismo. Entonces, en la época del apóstol Juan, la estrella era una señal. Y ellos conocían el lenguaje, por eso no preguntan ni dicen más. Era una señal de un rey divino o de un faraón o de un emperador. Entonces la estrella era una expresión idiomática que puede aplicarse inclusive a Jesucristo mismo. Entonces había que descifrar ahí qué era la estrella que había caído. Por ejemplo, ahí a los reyes. Ahí tenemos a un rey y si se fija aquí en la cabeza del rey hay una estrella tipificando a ese rey o tipificando a ese faraón. Acá tenemos a un ángel también con 3 príncipes ahí y una estrella allá arriba, porque era lo que había. Y esos relieves los tenían ellos. Entonces, cuando ven una estrella que cayó y que se le muestra que cayó, ellos lo relacionan. Juan lo relacionaba con algún rey de su época o un faraón. Entonces, la estrella aplica también al mismo Jesucristo. Mira, Números 27, 24, 17. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y lo dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces, en el judaísmo aplica este término de estrella para el rey David. Pero para nosotros, ¿cuál es la estrella de Jacob? Yeshua. A un judío que no cree en Yeshua te va a decir, es que es el rey David. Porque estamos hablando en el lenguaje de ellos. Pero hay algo más allá que ellos no entienden y que nosotros tenemos que entenderlo y ir adelantándonos para los tiempos de esto. Dice la siguiente, dice que unos sabios buscan a Yeshua. En Mateo capítulo 2, ahí lo puedes ver. Llegan esos sabios de Oriente, la Biblia tuya quizá diga magos, no eran magos, eran hombres entrenados por el profeta Daniel, que les había dado entendimiento sobre los tiempos que muy posiblemente eran de la tribu de Isaacar. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, porque hemos visto su estrella. Hemos visto, dice, en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, ¿qué eran las estrellas? Señales. Y ellos entendían bien el lenguaje. Por eso Juan entiende bien el lenguaje cuando el Mesías le da Apocalipsis. Y dice el capítulo 22, verso 16 de Apocalipsis, yo, Yeshua, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Y lo dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Y lo dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, cuando hablamos y leemos y vemos algunas escrituras en la Biblia que habla de estrellas, aquí nos lo está diciendo quién es. Es una señal. Él mismo está
aludiendo que es una estrella. Por eso Apocalipsis 8:10, hay una estrella también que cae y destruye la tercera parte, pero aquí en Apocalipsis 9:1 hay otra estrella y quizá muchos digan que es la misma estrella. Una estrella que cayó del cielo. Y ahora hay algunos argumentos. Uno de ellos que es un ángel trayendo juicio. Y es válido. Probablemente sea de Isaías 14, los que han leído Isaías 14, dice Isaías 14, verso 12, hablando del rey de Babilonia. En la época de Isaías, Dios le dice, escríbele al rey de Babilonia. Y está escribiéndole al rey de Babilonia, el rey de Babilonia lo entiende, pero acá los que conocen del mundo espiritual entienden que no se trata del rey de Babilonia, sino que se trata de Satanás mismo en los lugares celestiales. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Hablando del rey de Babilonia. Pero en otra, ¿cómo se le llama? Revelación, estamos viendo que no es el rey de Babilonia, que el rey de Babilonia precisamente había caído. Pero aquí estamos hablando de una estrella comparándola con Satanás mismo que cayó. Entonces, ahí en Isaías 14, cuando usted lo lee, en el verso 4 al 23, hay un canto. Hay un canto de victoria que se canta cuando un rey vencía a otro rey, allá en el antiguo pacto, cantaban un canto de victoria. Cuando el pueblo de Dios va cruzando y cruza el Mar Rojo, cruza las aguas, cruza por el abismo y llega al desierto, ¿qué hizo la hermana de Moisés, María? Entonó ¿qué? Un canto de victoria, con panderos, de júbilo. Siempre lo hacían y luego después lo acompañaban con una cena. Y lo mismo estamos viendo aquí en Apocalipsis. Va a haber una cena, va a haber un canto de victoria, unas bodas, etcétera. ¿Por qué? Porque habremos vencido nosotros a la muerte. Ok. También ves allá en Jueces a una profetisa llamada Débora, que después de vencer a Císara, entona un canto de victoria. Y así mismo está Apocalipsis después de una fiesta de bodas y habrá una gran cena. Entonces, la estrella cayendo del cielo puede representar a un ángel que está representando a personas pecaminosas siendo juzgadas juntamente con ese ángel. Entonces, la representación de un ser celestial cayendo del cielo también representa juicio de Satanás y de sus ángeles, y eso lo vamos a ver si tú lees el libro de Enoc en el capítulo 10. Entonces, el escritor, el apóstol Juan, está conectando, fíjate bien, la visión que está escribiendo con el problema que se estaba viendo en ese momento. En ese momento había caos en la ciudad de Jerusalén, en todo el territorio de Judea había caos, se les había destruido su templo. Y precisamente había muerto Nerón. Entonces Juan va a escribir, o más bien Jesucristo, le va a dar la escritura de Apocalipsis a Juan en el idioma que ellos están entendiendo y que están viviendo en ese tiempo. Ellos entendían, cuando Dios le habla de la serpiente, ellos entendían que esa serpiente se refería a Faraón, a Nabucodonosor, a Antíoco y ahora mismo al emperador romano que ellos están viviendo en la época. Y esa serpiente nosotros la podemos ver ahora mismo en algunos reyes de aquí de la tierra, en algunos príncipes de aquí de los países, en algunos dirigentes de los países que hay, la podemos estar viendo nosotros, esa serpiente, en alguno de ellos. Entonces, todos estos usados por la serpiente eran para oprimir al pueblo. Si tú ves que hay un líder oprimiendo a una nación, no es otra cosa más que una serpiente. Y así se le da en ese lenguaje a Juan. Entonces, se conoce como una estrella a un ángel malvado que había caído del cielo en un abismo estrecho y oscuro. Enoc
el padre de Matusalén, Matusalén fue el hombre más viejo que aparece en la Biblia, 962 años, fue bisabuelo de Noé, y la Biblia dice, Enoc caminó con Dios y Dios lo elevó al cielo para no ver muerte. Esto es lo que te dice de Enoc, la Biblia. Y los apóstoles leían el libro de Enoc, pero a ti y a mí nos ha prohibido leer el libro de Enoc. No nos lo incluyeron aquí en el canon sagrado. Dice Enoc, capítulo 10, verso 4. Mira, léelo conmigo. Y nuevamente el Señor le dijo a Rafael, ¿quién es Rafael? Un ángel, un arcángel. Ata a Azazel de pies y de manos y échalo en la oscuridad, es decir, tinieblas. Y haz una abertura en el desierto que está en Dudael y échalo allí. Y cuando tú lees el libro de Levítico, en el capítulo 16, tú vas a ver que se escogen dos machos cabríos por el sumo sacerdote Aarón. Uno es sacrificado a Yahweh y el otro, Aarón le va a imponer las manos en la cabeza y lo envían al desierto a Azazel. Ahí viene Azazel en la Biblia. No te dice más y no sabes tú quién es Azazel y empiezas a investigar, pero ya si lees el libro de Enoch, te das cuenta quién es Azazel. Un ángel caído. Lo más probable es que sea el líder. Entonces, Azazel recibe ese macho cabrío con el pecado de toda la nación de Israel. La nación de Israel queda limpia de pecados porque lo lleva ese macho cabrío. Se lo envían a Azazel al desierto. Allá en el desierto, allá moría ese macho cabrío. Pero ahora en Enoch le dice a Dios a Rafael, átalo a Azazel y ponlo ahí en el desierto. Entonces, son cosas que lo hacían en lo natural, pero en lo espiritual también se hacía. Y nosotros no vemos el mundo espiritual. Entonces, Jesucristo usa la misma expresión para describir el juicio de Satanás. Y si lo puedes ver ahí en Lucas capítulo 10, verso 17, dice, volvieron los 70. ¿Te acuerdas que Jesucristo escogió a 70 hombres y los envió de dos en dos, casa por casa, y todavía aquí andan los testigos de Jehová diciendo que son parte de eso? Y está bien, muy trabajadores. No me opongo. Entonces ellos vienen con gozo, vienen gozazo, muy gozoso, diciendo, Señor, mira, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En esa época de Jesucristo, estaba, mira, la tierra contaminada por demonios, lo que no tienes una idea. Por endemoniados. Gente endemoniada había en aquella época. Así, tremendos. Jesucristo los expulsó a todos los demonios de esa época, los echó a los abismos, pero ¿qué crees? Hay una estrella que abrió las llaves del pozo del abismo y otra vez están saliendo los demonios y otra vez estamos viendo gente endemoniada y cada vez vemos más niños con características diferentes que la mayoría de los niños. Para que no van a cortar el video. ¿Por qué? Porque son fuerzas espirituales de maldad. Y Jesucristo le dijo, mira, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si se da cuenta, está usando la misma expresión de Apocalipsis y de lo que había antes. Y aquí dice, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Ahora, ¿cómo es lo que sale del pozo del abismo? Esa langosta que sale del pozo del abismo. ¿Se parece a qué dice? A un escorpión. Tenía cola como de escorpión para herir a los hombres durante 5 meses. Pero Yeshua dice, le doy potestad. Y a ver, quiero que lo digas conmigo. Yo tengo potestad. Tengo autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada me hará daño. Hay cositas que se nos olvidan, hermano. Si se les dio a ellos la autoridad, esa autoridad no se fue con ellos. Esa autoridad fue pasando de generación en generación y la va a tener a todo aquel que predique a Yeshua, va a tener esa autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero lo tenemos que creer, lo tenemos que practicar y lo tenemos que creer y saber que sabemos que tenemos esa autoridad. Amén.
Pero no se regocijen, dice, de que los espíritus se sujetan. Entonces, ¿qué son los demonios y los escorpiones y las serpientes? Diga conmigo, espíritus de maldad. Sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. Mandó a 70. ¿Por qué 70? Porque esos 70 representaban a las 70 naciones que había en aquella época. Era todo lo que había, 70 naciones nada más. Y está hablando de una figura de un dominio global. Entonces Jesucristo ya lo había visto en el pasado, ya había visto a Isaías. En Isaías 14. Oh, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Entonces, escorpiones es una expresión de Apocalipsis. Satanás es quien tiene el dominio sobre la muerte. Sigue teniendo Satanás el dominio sobre la muerte porque el enemigo final que será destruido es la muerte. Y Yeshua lo dominó. Entonces, Satanás está buscando como león rugiente a quien devorar, a quien oprimir. Y oprime pueblos completos. Y nosotros tuvimos la experiencia el año pasado en Cuba. Una opresión demoníaca tremenda. Una brujería tremenda, donde si tú tienes una vaca no te la puedes comer. Te echan a la cárcel 5 años. La puedes ordeñarla, pero la leche se la tienes que vender al Estado. No puedes tomártela. Opresión. Brujería tremenda. Una brujería que tomó Venezuela. Sus líderes tomaron esa brujería. Una brujería que ungieron aquí a nuestro país, a nuestros gobernantes actuales, de la izquierda, de Andrés Manuel para acá, los ungieron los brujos con la misma brujería que ungieron a Cuba y a Venezuela, y el Poder Judicial se ungió también con eso, y hay caos en nuestro país. Se desató un caos terrible, hermano, se desató. De por sí ya había. Entonces, Satanás tiene una autoridad dada por Adán, y él enfrentará su propio juicio. Todo esto está revelado en la figura del emperador, y todo esto está revelado en la figura de los dirigentes de cada país hoy en día, sobre todo de los que oprimen. Ahora vamos a ver una experiencia que tuvo Salomón. Mire, otra forma de decir que Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. El testamento de Salomón, así se llama. Usted lo puede ver en las redes sociales. Le puede poner testamento de Salomón. No viene aquí en la Biblia, nada más te va a venir cantar de los cantares y lo que escribió Salomón ahí. Dice esto, que los ángeles buenos no caen como estrella del cielo porque tienen sus cimientos puestos en el firmamento, pero los demonios aparecen como estrellas, cayendo del cielo, cayendo como relámpagos a la tierra porque no tienen cimiento. Ahora vamos a ver lo que dice la conversación. Salomón conversó con un demonio. Salomón le pregunta, oye, ¿cómo es, le dice al demonio, que ustedes, siendo demonios, pueden ascender al cielo? Le dice. Ya te expliqué quiénes son los demonios, son esos espíritus de los ángeles, de los gigantes que se quedaron ahí. Pero el demonio le respondió, mira, él respondió al demonio, cualquier cosa que se realiza en el cielo, se realiza también de la misma manera en la tierra. Porque los principados, y cuando dice del cielo, no está hablando del trono de Dios, está hablando de donde están los ángeles caídos. Porque los principados, las autoridades y los poderes de arriba vuelan alrededor y son considerados dignos de entrar ¿dónde? En el cielo. Qué tremendo está esto. Llegan y acusan. Tienen permiso ahí. Se nos había enseñado a nosotros que no. No estoy poniendo yo esta escritura al par de las escrituras sagradas que tenemos, pero es algo que los apóstoles leían. Pero nosotros, le dice el demonio, nosotros, que somos demonios, estamos exhaustos por no tener una estación desde el cual ascender o del cual descansar.
Así que caemos como hojas de los árboles y los hombres que están mirando piensan que las estrellas se están cayendo del cielo. Entonces, cuando ves una estrella caer, no es una estrella de la NASA que te está diciendo. O es un ángel caído, o es un demonio, o puede ser una señal que Dios está enviando. Una de esas tres cosas. Y lo vas a sentir en tu corazón. En una ocasión, la pastora y yo miramos aquí en la gasolinera, aquí en Nogales, hace como unos 7, 8 años, yo creo más, una estrella hacia este lado, así, hermosa así su luz. Sentimos paz en aquel entonces, pero hace un mes o poquito más, un amigo mío, el Frank, el hijo de la hermana Isabel, usted lo conocen, algunos de ustedes lo conocen, me habló y me dijo, pastor, me dijo, 2 veces, ahí en cierta parte me dijo, he visto una bola de fuego caer. Y cuando eso pasa, me dijo, hay cosas que no están bien. Y desde que él me dijo, nosotros nos pusimos a orar. Y hay una situación ahí que gracias a Dios estamos ahorita venciendo. Pero él me lo advirtió. Pero al mes se manifestaron algunas cositas ahí. Y él las vio. Y él dijo, es que son brujas o algo. Y yo ya había sabido, ¿no? Que hay bolas de fuego que caen y que son brujas que vuelan. No, aquí la Biblia dice que no son brujas. Son demonios o ángeles que caen y traen caos, traen destrucción. De repente vemos los eclipses. Aquí ocurrieron eclipses en América del 2014, 2017, 2023, formando una de anarquía. Y ya dimos esa enseñanza, tremendo. Cómo caos viene para América. Entonces se dice, y los hombres que están mirando piensan que estrellas están cayendo del cielo. No son estrellas, le dice. No son estrellas. No es verdad, rey Salomón le dice, no son estrellas. Más bien, caemos debido a nuestra debilidad y como no hay nada donde agarrarnos, somos arrojados como relámpagos a la tierra, quemamos ciudades y prendemos fuego a los campos, pero las estrellas del cielo tienen sus cimientos puestos en el firmamento. Entonces, se nos ha dicho y hemos visto en la Biblia que los demonios andan buscando un lugar donde reposar, porque quedaron como flotando en el aire. Y como no lo encuentra, y se volveré a mi casa donde estaba y va y se trae a la suegra y al suegro y a otros 5 más, y el estado de la persona llega a ser peor. Se meten. Cuando abre una puerta, que consulta bruja, que consultas el horóscopo, que consultas cartas, es muy fácil para ellos meterse, porque andan buscando dónde reposar. Los demonios buscan dónde reposar. Le dijeron a Jesucristo, déjanos entrar. ¿Dónde? En los cerdos le dijeron, ¿te acuerdas del endemoniado gadareno? Lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué hicieron esos cerdos? Esos cerdos se arrojaron ¿a dónde? Al abismo, al mar. ¿Qué representa el mar? Pozo del abismo, oscuridad, tinieblas. ¿Por qué se arrojaron ahí? ¿Y qué le decían los demonios a Jesucristo? No nos arrojes para allá. Entonces, Salomón y Pablo, si tú lees a Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién? Contra principados, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales en las regiones celestes. Y lo mismo decía Salomón. Entonces ya te das cuenta que Pablo, perdón, leía al rey Salomón y tenía ese concepto, esa idea. Entonces la lucha o la pelea o la guerra es por la autoridad y soberanía de quien tiene el dominio sobre la vida. Y a ti y a mí nos han dado dominio sobre los demonios, dominio sobre todo ángel caído, y nos han dicho, hey, la vida y la muerte están en poder de tu lengua. Y nos hace falta todavía vencer la muerte. Pero va a llegar el día en que la tenemos que vencer. Porque hay un poder en nuestra lengua. Es decir, hablando la palabra del Eterno. ¿Me está entendiendo? ¿Está conmigo? Ok, entonces, ya te dije, no estoy poniendo a la altura, al nivel de las escrituras, estos libros de Enoch y de Salomón, pero es algo que ellos leían.
Y no podemos nosotros pasar por desapercibido estas cosas. Es el pensamiento y conocimiento que Jesucristo tenía también ahí. Entonces Jesucristo le da autoridad a los 70 y esas 70 naciones eh, representan al mundo. Autoridad a las naciones sobre qué? Sobre el inframundo. ¿Y qué es el inframundo? El pozo del abismo, donde se le dieron las llaves a esa estrella. ¿Y qué es una estrella? Puede ser un ángel caído, que estaba simbolizando en aquel entonces por un rey. Entonces, la mentalidad del antiguo Medio Oriente de aquella época, en la época de Juan, una estrella cayendo, estaba representando a un rey que estaba cayendo. En aquel entonces estaba cayendo eh, Nerón. También un presagio. Un eclipse para nosotros es un presagio malo. No hay luz. La luz es la palabra. Hay oscuridad. También como un rey divino, o como demonios, o como Satanás mismo. Ahí tiene varios conceptos ahí para descifrarlo. Aquí vemos ahí en esta relieve, vemos al rey Jehú postrado ante Salmanaser II de Asiria. Y vas a ver aquí, este es Salmanaser II del rey de Asiria, vas a ver a un águila y vas a ver a una estrella. Y aquí está Jehú postrado. Usted puede buscar eso ahí. ¿Quién era Jehú? Jehú era un rey de las 10 tribus o de la casa de Israel. ¿Te acuerdas que los reyes de la casa de Israel todos hicieron lo malo excepto Jehú? Jehú tiene así un pico así para arriba. Hijo, pásame por ahí la lámina. Porque Dios levantó a Jehú. Jehú fue un rey que destruyó la casa de Acab. Ahora, viéndolo aquí, mira, en nuestro país, en nuestro México lindo y querido, alguien lo puede ver en su país y es válido, alguien lo puede ver en otro país, etcétera, y es válido. Yo lo miré aquí en nuestro país, que la casa de Acab, que se estaba comiendo todo, se estaba comiendo nuestro país, que eran los gobernantes que teníamos antes, que habían vendido la minería, el petróleo, el litio, la Comisión Federal de Electricidad, le estamos comprando electricidad a España, muchos no saben eso. Entonces yo veo cómo Dios levanta a un Jehú aquí. Y ese Jehú que levantó aquí en el 2018, para mí en lo particular fue AMLO, Andrés Manuel. Aquí está Jehú. ¿Te fijas? Todos vienen haciendo lo malo aquí en la línea roja de, de, de la casa de Israel. La línea azul es la casa de Judá. Unos hacían lo bueno, otros lo malo, otros lo bueno, y así, 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 hasta que se fue de picada. Cada uno de los reyes, como 20 de cada uno. Pero aquí, todo lo malo, excepto Jehú. Hizo lo bueno y lo de ahí, nomás uno fue bueno, Jehú. Y Jehú duró 4 generaciones nada más. Y fue exterminado porque Jehú, a final de cuentas, no terminó haciendo lo bueno. Terminó traicionando a la cosa de Dios y cayó. Entonces, para mí venían haciendo lo malo aquí en mi país, estaban saqueando mi país, y de repente veo que se levanta AMLO y hay cositas que no hizo bien, hay cositas que sí hizo bien, no lo sé, no me voy a meter ahí en política, pero de ahí viene algo malo. Entonces, ahí lo estoy comparando yo a Jehú. Y Jehú ahí está postrado ante Salmanaser III, va y le pide ayuda a este rey, y está un águila, el águila simboliza salvación, que sí le va a ayudar. Y lo puedes ver aquí en esta estela negra, que por ahí están en algún museo, vas a ver esa escritura ahí. Entonces yo quiero enseñarte dónde está la estrella, y está la estrella y un águila. Entonces la estrella simboliza también a un rey, que puede ser un rey que cayó, o un ángel, o un demonio, o Satanás mismo, o el Mesías, que ya vimos ahí el Mesías. Entonces miré y oí un águila, dice Apocalipsis 8:13. Solitaria, dar un fuerte alarido mientras volaba por medio del cielo y decir, ay, 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 a la gente que vive en la tierra a causa de los restantes toques de los 3 malají que tienen que sonar su shofar. El águila simboliza salvación. Así nos dice en Isaías 40:31 y en Éxodo 19:4 que Dios nos va a sacar con alas de águila, ¿no?
es un símbolo, es una señal. Entonces la estrella estaba representado también a un rey divino, ese rey se llama Nabonido, y ahí vas a ver otra vez la estrella, aquí. Entonces cuando se le dice a Juan, una estrella que cayó del cielo, Juan lo puede relacionar con un ángel caído, con un demonio, con Satanás mismo, o lo está relacionando con su rey que está cayendo en ese momento, que era el emperador Nerón. Son los mismos elementos encontrados en Apocalipsis, era el lenguaje de la época, en ese lenguaje les habló Jesucristo a toda esa gente. Tenemos ahí lo que tú conoces como el Magén David, muy polémico, la estrella de David. Vas a encontrar a unos maestros de raíces hebreas que dicen que no es la estrella de David, que es la estrella de Renfá, de un dios llamado Renfá, que lo vas a encontrar en Hechos capítulo 7. ¿Acaso me ofrecieron, dice, me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Pregunta Dios. Antes bien, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfá. Lo vas a encontrar en Hechos capítulo 7, verso 43. Pero la estrella de David no es la estrella del Dios Renfá, porque nunca se le ha dado adoración a la estrella de David. Es un símbolo para el judaísmo, para la época de Jesucristo, para la época de Pablo, de los apóstoles. Actualmente es un símbolo de ellos. Y para nosotros es un símbolo de Yeshua. Es su estrella que estamos viendo ahí. Pero Apocalipsis habla de una estrella que cayó. También el emperador Nerón había muerto en esa época, cuando cayó esa estrella que Juan la ve en Apocalipsis. Muere Nerón, le prende fuego a la ciudad de Roma y se suicida Nerón. Nerón era terriblemente malo. Tomó a Ésporo, un varoncito ahí, un joven, y lo castró para hacerlo su esposa, porque se parecía a su esposa, y lo castra. Era terrible. Y se suicidó, terminó suicidándose, y van a culpar a los judíos de ese suicidio, pero se escuchó que él había de resucitar. Fue tremendo. El mito de Nerón, que Redivivo se llamaba ahí. Se suicida y dicen, es que va a resucitar. Y ya vemos en Apocalipsis de una bestia que muere, una de sus cabezas, y resucita. Y surgió ese mito en esa época, en la época de Nerón. Apocalipsis 13 y 17 habla de eso, ¿no? Es un tipo de anticristo, Nerón. Y siempre se le consideró con la bestia de Apocalipsis 17. Igual ahora. Ahora, para ti, para mí, en esta fecha, aplicándolo a esta fecha, vemos una estrella que cayó, sabemos que es un ángel caído que va a traer caos, abre la puerta del abismo, pero también estamos viendo a Nicolás Maduro, que cayó. ¿Y qué estás viendo ahorita? No nada más en Venezuela. ¿Qué estás viendo? Un caos tremendo en el mundo, en contra de Estados Unidos, a favor de Estados Unidos, pero caos. Porque causó caos esto. Y está todo el mundo a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Por eso yo te invito a orar todos los días. Y yo empecé por los salmos. Estoy leyendo 7 salmos diarios, pero no tienes que hacer 7 oraciones diarias, haz mínimo 3. Pero ora y métete a la oración, porque tenemos que estar a cuenta con el Creador. Pienso que la estrella que cayó del cielo de Apocalipsis 8 y 9, una de ellas tiene que ser Maduro. La otra va a ser Cuba. Y me decía Jesucito ayer, analizando estas cosas, porque muchos aquí en nuestro México están en contra de Donald Trump. Pero dijo Donald Trump, ¿qué dijo, hijo? ¿Qué dijo? El TEMEC, es decir, el comercio entre México y Estados Unidos, no creo que me interesa tanto, dijo. No le interesa tanto que yo, que me dedico a la ganadería, tiene cerrada la frontera para cruzar ganado para allá, a causa de un problema de gusano barrenador que se dio aquí en nuestro país. Y no es tanto el gusano barrenador para él.
Es nomás para decir, ¿sabes qué, México? Deja de pensar así. Deja de decir, eh, eh, de andar castrando a los niños, de meterle esas ideas izquierdistas. No, hombre y mujer. Y él saca la Biblia, el hombre este. Saca la Biblia. Y dice, quiero la Biblia en las escuelas, dice. Y es fuerte el hombre. Pero también el rey Ciro era fuerte en aquel entonces. Pero estaba protegiendo al pueblo de Dios. Y este hombre es fuerte y está protegiendo ¿qué? La palabra de Dios. 1 hora de adoración en la Casa Blanca todos los días. Si no, el tipo no sale a dar ningún discurso. Mete gente a orar ahí. Y incitando a que lean la Biblia y que te pongas a cuentas con Dios. Tengo mucho dinero y dice, a mí no me interesa, lo único que me interesa es trabajar para el Eterno. Dice. Y muchos lo consideran déspota, porque quizá trate como déspota muchas cosas. Pero estamos viendo eso y me decía mi hijo, me decía, papá me decía, y sale de para atrás al Temec, ¿y qué va a pasar? Es inminente, Cuba va a caer. De aquí a marzo, abril, con el favor de Dios, va a caer la opresión de Cuba. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que podía pasar? ¿Qué puede pasar? Le digo, yo no había visto eso. Tomar todas las fábricas de aquí de México y llevárselas para Cuba. Va a tener la misma mano de obra allá, dijo. A la torre, dije. Fábrica de carros, ¿ha visto cuántos carros pasan diarios en trailer por aquí? Miles. Agarrar toda la fábrica de aquí, llevárselas para Cuba, la de Ciudad Juárez, la de Tijuana, la de todo México y se la lleva para Cuba. De 6 tomates que se venden, creo, en Estados Unidos, 4 son mexicanos, los demás se siembran ahí y nosotros muy felices, no, a mí me tienes que comprar tomate porque me tienes, hey, no nos está comprando carne, llevamos para el año. Y las tierras de Cuba son súper fértiles. Y agarra el dominio de Cuba y empiezan a dominar Cuba y a sembrar sus tomates, sus aguacates que nos compran a nosotros. Somos el número 1 de exportación de aguacate. Empieza a sembrar aguacate en Cuba porque son fértiles las tierras, limones, aguacates, plátanos, todo lo tropical. Y México se va a quedar con el pensamiento de izquierda nada más así. Yo no había visto eso. El hombre este dice, tenemos toda América para nosotros los americanos. Y, y nuestro presidente anterior, AMLO, dijo, hey, va a venir China y nos va a aplastar, nos va a comer. Pero no, muchos están contentos y quieren que se meta el dragón aquí. ¿Qué le vas a vender a China si todo lo produce? No tiene nada que venderle a China. Y todo el mundo quiere hacer comercio con China. No, no puedes hacer comercio con China. China va a venderte todo a ti, pero tú no le vas a poder vender nada a China. Ve la etiqueta de tus zapatos, de tu ropa, de... Nomás la mía dice Made in USA. Made in Cebu te dice Jesucito, ahí lo mandaste a hacer. Sí, tenemos nosotros que ver esas cosas. Vemos esa estrella que cayó hoy, se le dio la llave del pozo del abismo, entonces yo lo estaba comparando y dije, este es una estrella y para mí es Nicolás Maduro que está ahorita en todo el mundo un caos, armándose un caos de una forma tremenda. Entonces, Apocalipsis te habla de langostas, de escorpiones, de abismos, de Apolión y de Abadón, que es el rey. La langosta, ¿qué representan las langostas? Puede ser un desastre natural. En aquella época eran muy temidas porque llegaban y arrasaban con toda la cosecha, pero también puede ser un símbolo de invasión extranjera destructivas. Imagínate, ejércitos enemigos. ¿Qué hacían? ¿Te acuerdas allá en Jueces 6? Llegaban los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, dice, llegaban como langostas y devastaban todo el país. Y estaba Gedeón escondido ahí, trillando el trigo, que no lo vieran los madianitas ahí para darle comer a su familia. Y le dice Dios, levántate, le dice el ángel, porque vas a agarrar a todas esas langostas que son los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Entonces se le da la llave del pozo del abismo a esta estrella que cae y hace un caos y pueden ser ejércitos enemigos que vengan.
Entonces están diciendo, no, es que no queremos que venga el ejército de Estados Unidos para acá. Oye, porque van a atacar con nuestra soberanía. Tu soberanía está en manos del narcotráfico. A donde vayas están los sicarios. ¿En dónde está la soberanía? Al contrario, yo pienso que si viene un ejército amigo a ayudarnos, vamos a recuperar la soberanía. Oye, si le pedimos médicos, porque no tenemos médicos y están aquí más de 2,000 médicos en México por un problema de salud, y si hay un terremoto, me decía mi esposa, vienen, les permitimos a otros países que vengan a ayudarnos porque hubo un terremoto, y ahorita estamos viendo un caos en nuestro país y no queremos ayuda y nos las está ofreciendo el hombre. Oye, me está perjudicando a mí también y te está perjudicando tú. Vamos a unirnos contra esos grupos. Son langostas, son caos. Tenemos que orar, hermano. Y esto pasa a nivel chiquito también. En tu casa puede pasar, ahí pueden venir langostitas de ahí de tus vecinos y formar un caos en la mente de tus hijos. El Islam se convertirá en una plaga de langostas de estos últimos tiempos. Los escorpiones traen veneno, traen dolor, traen tormento, era lo que hacían en aquel entonces. ¿Y qué hacen los sicarios ahorita? Dolor, tormento, muertes, hijos que los toman a la fuerza y se los llevan. Los partos en aquel entonces eran considerados muy peligrosos, venenosos y dominaban el desierto. Entonces el abismo es un pozo sin fondo que también se le conoce como Tártaro, Seol, Hades, profundidades caóticas tremendas. La región se considera la región más baja del inframundo y era, de acuerdo a otras historias de otras culturas, era la prisión para los titanes y es un símbolo de caos. Vemos a la Ruach HaKodesh que se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo, en Génesis 1:2. Vemos a Leviatán, la serpiente, el pez de Jonás, el dragón, es la misma figura y representa a un líder del inframundo, pero aquí también lo vemos en una figura de algún líder de un país. Es la misma historia. Entonces, cuando nos habla de abismo, nos habla de caos. Recordando que en Jerusalén, 70 después de Cristo, fue caos. Y ahorita estamos viendo caos, hermano. Caos que no queremos que llegue a nuestro país. Persecución. Muertes por todas partes. Apolión, el dios Apolos, un dios destructor. Era el dios de la luz para los romanos, de la peste y del tiro con arco. Los partos, es decir, Irán, Afganistán, Asia Central, eran especialistas en adorar al dios destructor. Dios de la profecía, de la peste. Y en esa época estaba aludiendo al imperio romano que estaba causando un caos cósmico al tratar de destruir y matar al pueblo de Dios. Y toda esa guerra que está ahorita en Venezuela es porque Venezuela se unió a Irán. Irán es el enemigo número uno del pueblo de Dios que quiere matar y exterminar al pueblo de Dios. ¿Y qué crees que se hace? Un caos cósmico tremendo que activa las estrellas de Dios en los cielos también y en el inframundo y surgen también demonios. Guerras que vienen. Jesucristo nos lo advirtió en Mateo 24, usted lo puede leer. Ellos sabían en aquel entonces que el emperador era la bestia. Y usted y yo sabemos que es Satanás y sabemos que se representan diferentes hombres de aquí de... Ellos si no adorabas a la bestia o al culto imperial, lo mataban. Pero eso se va a representar en esta época que viene. Estrella caída del cielo, probablemente un ser celestial, símbolo de un ángel caído, o gente del juicio, o agente del juicio, llave del pozo del abismo, un mundo subterráneo y caótico encarcelado del cual son liberadas fuerzas destructivas. Estamos ahorita con fuerzas destructivas tremendas y no quiero que pase en nuestro país.
tenemos que estar bien firmes. Pozo del abismo, caos cósmico. Vemos a Jesucristo ahí en Mateo 14 caminando sobre las aguas. Eso es un símbolo, es un lenguaje, es una señal. ¿Qué necesidad tenía de caminar sobre las aguas? No tenía necesidad de caminar sobre las aguas. Pero de repente va caminando sobre las aguas y hace que Pedro camine sobre las aguas. Es una señal, es un símbolo, es un lenguaje que nos está diciendo, hey, yo tengo autoridad sobre el inframundo. Pedro, tú tienes autoridad sobre el inframundo. Shekina, tú tienes autoridad sobre quién? Sobre el inframundo, siempre y cuando estés en la palabra y estés adorando a Jesucristo y al Padre. Amén. A ver, di conmigo, yo tengo autoridad sobre el caos, sobre el inframundo, sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre Satanás mismo, sobre la muerte, sobre la destrucción. Tengo autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo y Yeshua el Rey, y yo contaré y cantaré las maravillas de Yahweh. Amén. Aleluya.